Hola, te saluda Hoffman Pacheco Gómez. Vamos a empezar hoy jueves y durante todos los jueves de aquí a cuando Dios nos lo permita, realizar una serie de enseñanzas puntuales, una serie de enseñanzas que va a ayudar a su vida a crecer de una manera especial. Y vamos a empezar esta serie de enseñanzas los jueves hablando acerca de la fe. Hoy en día la fe la necesitamos todos por el momento en el que estamos viviendo, por el tiempo en el que estamos viviendo y porque Dios requiere que cada uno de nosotros tengamos fe. Así que vamos a iniciar esta apasionante y maravillosa aventura de introducirnos de una manera técnica, de una manera doctrinal, de una manera especial, pero de una manera bien explicada acerca del tema de la fe. La fe, ese tema que nos apasiona a todos. La Biblia tiene cientos de versículos que hablan de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que usted pida debe pedirlo con fe. Vamos a hablar desde el punto de vista técnico, explicativo, doctrinal, qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a este tema de la fe. El cristiano tiene que vivir por fe. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia, siempre se nos indica que nuestra vida es una vida de fe y tenemos que vivir por fe. Pero la pregunta es, ¿cómo vivir la fe? ¿Cómo poner a operar la fe realmente? Porque usted escucha miles, cientos de sermones acerca de la fe, pero esos predicadores no entran a detallar puntualmente el tema de cómo usted puede desarrollar la fe. La fe la encontramos a lo largo de toda la Biblia. De hecho, si usted tiene fe como un grano de mostaza, usted puede decirle al monte, quítate y ponte, y él lo hará. Vamos a explicar todas esas partes técnicas. Vamos a explicar desde el punto de vista original qué significan cada partecita y vamos a armar el motor que nos lleva a tener una grandiosa fe. De hecho, sin fe usted no puede vivir en el reino de Dios. Usted tiene que tener fe. Vamos a aprender que la fe se puede vivir desde el punto positivo o negativo. Hay mucha gente que tiene fe negativa. Hay otra gente que la tiene positiva. Ella actúa igual. Si usted dice en la mañana, me levanto, me va a doler la cabeza o me va a ir mal en este día, usted le está diciendo a su fe que eso es lo que va a hacer. La fe y las palabras se mueven de común acuerdo. Vamos a aprender a fascinar esta parte que es espectacular en la Biblia. Así que vamos a ver más o menos entre unos 10 o 12 enseñanzas acerca de la fe. En la serie se va a llamar la fe de Dios, no su fe, la fe de Dios. Y usted va a aprender por qué Jesús le dijo alguna vez a sus discípulos, tened la fe de Dios. Y el tema 1, este tema primero que vamos a desarrollar hoy jueves, se llama desarrollando nuestra fe. Desarrollando nuestra fe. Y al estudiar el tema de la fe, tenemos sin duda que aprender cuáles son los fundamentos de la fe. Y lo que haremos en primer lugar en esta serie será pues dar una breve introducción, pero puntual introducción de lo que es la fe. Escuchamos hablar de fe, de fe, de fe. Usted escucha hablar de fe de creyentes, de incrédulos, de ateos, de todo el mundo. Todo el mundo tiene fe. Pero la pregunta es, ¿tenemos la fe correcta? Pues eso es lo que vamos a aprender en esta serie. La fe es absolutamente necesaria. Yo diría que es vital y es indispensable en el desarrollo de nuestras vidas y también es indispensable para el estudio de la palabra de Dios. Todos, crea usted en Dios o no, todos necesitamos fe en cualquier circunstancia de nuestra vida, especialmente en las dificultades como las que vivimos actualmente en medio de una pandemia. No tienen que anhelar nada, viva la fe. Usted tiene que desear, el necesitar, porque no sabemos vivir nuestra fe. Este estudio que vamos a hacer a partir de hoy jueves y todos los jueves a las 8 de la noche, lo que pretendo con ello es dotarlo a usted de herramientas que son indispensables para que usted pueda caminar en fe. Repito,
En el reino de Dios usted camina es por fe. Si usted no camina por fe, usted no vive en el reino de Dios. Recuerde esto, es por fe y nunca por vista. Así que bienvenidos al apasionante estudio de la fe. Vamos a usar muchos versículos, los vamos a explicar puntualmente algunos conceptos originales en el griego y en el hebreo, qué significan y cómo usted lo puede aplicar a su vida. Por ejemplo, empecemos con el campeón donde debe estar puesta nuestra mirada acerca de la fe, y es Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es espectacular. Es el capítulo que en la Biblia nos muestra realmente cómo usted y yo podemos vivir por fe, en fe y a través de la fe. Así que los invito a leer, pero dice Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no es posible. Si usted no tiene fe, no es posible que usted agrade a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El primer concepto que aprenderemos aquí es que la fe dice que si usted no la desarrolla, la fe, usted le queda imposible agradar a Dios. Si usted no tiene la fe adecuada y correcta, usted no puede buscar la fuente original de la fe. Esa fuente inagotable de bendición que es el Señor Jesús. Si usted no tiene fe, y peor, si usted no sabe cómo desarrollar su fe, no tiene el reino con usted. No vive en el reino. En el reino de Dios se vive por fe y para fe. El ambiente espiritual o reino de Dios se mueve y actúa solo por fe. No pensamientos positivos, no confesiones positivas. Es solo por fe. Por eso Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay ninguna posibilidad de que usted pueda agradar a Dios si no tiene fe. Y vamos a explicar por qué la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa ese imposible agradar a Dios? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Seguimos avanzando, seguimos. Hebreos 11:6 dice galardonador. La palabra galardonador en el griego viene del vocablo metsapodotes, que significa pagar un salario por un trabajo, pero también significa otorgar un premio por hacer. Esto quiere decir que cuando usted tiene fe en el reino de Dios, lo que Dios hace es pagarle un premio, otorgarle un premio, como si le pagara un salario. Eso es lo que significa la palabra galardonador. Esto es brutal. Esto es espectacular, porque su fe en el reino de Dios es premiada. Usted obtiene premios por tener fe. Pero también es imposible obtener esos premios si usted no tiene fe. Así que mis sapodotes en el griego significa pagar un salario por un trabajo. Y el trabajo que usted tiene que hacer es tener fe. Ahora, la pregunta es, ¿usted porque usted tiene fe, la ha desarrollado la fe? Usted puede desarrollar su fe. Cada uno, como lo vamos a aprender en esta serie, tiene una medida de fe. Dios le dio fe. Para que usted crea, usted tiene que tener fe. Y esa fe se la dio Dios. Así que cuando venimos delante de Dios, lo primero que debemos es creer que Él existe. Porque a través de ese creer que Él existe, Él premia a aquellos que lo buscan diligentemente, por fe. Lo que significa que cuando usted busca a Dios, porque tiene fe, Dios le otorga a usted galardones, premios. Eso significa que usted camina en fe y desarrolla su fe de una manera correcta. Y eso es lo que yo pretendo enseñarle en este estudio. Cuando terminemos esta serie, usted habrá aprendido a desarrollar y caminar adecuadamente en la fe correcta. Y ojalá que tome atenta nota de lo que aquí va a aprender. Este estudio es valiosísimo. Este estudio lo va a catapultar en su crecimiento espiritual. Usted va a ver cómo después que terminemos todos estos conceptos técnicos acerca de la fe, usted va a ser una persona diferente. Vamos a definir, como estamos en una introducción, vamos a definir qué es fe. Y tenemos que ir a los diccionarios bíblicos.
Por ejemplo, el diccionario teológico Webster define la fe de 6 maneras. Primero, creencia que no se cuestiona, que no se requiere prueba o evidencia alguna. Primer concepto. Segundo, creencia en Dios que no se cuestiona y es un principio religioso. Tercer concepto acerca de la fe. Una religión o un sistema de creencias religiosas. Ese es otro concepto, otra definición del diccionario teológico Webster. El cuarto punto es todo lo que se cree positivo o negativo. Eso es fe. Y el quinto punto es una completa confianza o dependencia a algo o a alguien. Y el sexto punto es lealtad a alguna persona o cosa. Eso es lo que el diccionario Webster define que es fe. Así que usted se ubicará en alguno de esos. Seguimos. Fe. La palabra fe viene del vocablo griego pistis, que significa convicción, confianza, creencia, credo, convencido. También significa algo digno de confianza. Significa fidedigno o significa persuadido por. Eso es lo que dice o lo que significa fe de la palabra griega pistis. En el marco del Nuevo Testamento, la palabra griega pistis, que tiene que ver con plena confianza, tiene que ver con seguridad, con dependencia de todo lo que Dios dice en su palabra. Y esta palabra, pistis, también tiene que ver con el objetivo o el contexto de la creencia en la que nos movemos. Yo les dije que les iba a hablar de una manera técnica. Les voy a explicar de una manera técnica qué significa fe teológicamente hablando. La fe tiene o se mueve en dos direcciones. El lado legal, y este lado, el lado legal, se relaciona con el hecho de conocer lo que la palabra de Dios dice. Si usted no conoce lo que la Biblia dice, usted no está en el lado legal de la fe. Y el lado vital. Este lado vital tiene que ver no solo con creer o conocer lo que la palabra de Dios dice, sino con llevarlo a la práctica. Es lo que lo lleva a la fe. Usted conoce la palabra de Dios y lo practica por fe, porque usted sabe que le va a funcionar. Eso es lo que significa la palabra pistis. Ahora, la Biblia dice, Jesús dijo, hablando Jesús en Lucas 6:45, dice lo siguiente Jesús: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tiene que ver o cómo conectamos esta palabra de la boca, el corazón y la fe? Cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, les dijo a sus discípulos que la semilla del sembrador simbolizaba la palabra de Dios y el terreno en el que caía es el corazón del ser humano. Las palabras que salen de nuestra boca vienen de la provisión que tengamos en nuestro corazón. Si no tenemos fe en el corazón, tampoco tendremos fe en nuestra boca. La fe se convierte en palabras y estas a su vez en materia. Y la materia jamás se destruye, solo cambia de estado a otro, de un estado a otro. Así que la circunstancia que usted está viviendo en este momento es producto de su fe en días, semanas, meses o años pasados. Eso se convirtió en palabras. Y eso es lo que usted vive. Lo que usted dice, dice el rey Salomón, es lo que usted vive. Y lo que usted habla es lo que tiene en su corazón como fe. De la abundancia del corazón la boca habla. Si usted no tiene fe en su corazón positiva, usted va a hablar lo negativo. Si usted dice malas palabras, si usted dice cosas negativas, si usted dice, por ejemplo, me va a ir muy mal, esa es la fe que usted tiene. Y eso se va a llevar a cabo. La fe no tiene nada que ver si usted dice es malo o es bueno, es negativo o es positivo. Ella sencillamente dice, eso es lo que él está pensando o ella está pensando, ejecútenlo. Así que de lo que usted habla es lo que tiene en su interior, en su alma, en su corazón, y eso es lo que se va a llevar a cabo. Es la fe, es la manera como se conecta la fe que Dios le da a usted con la palabra que saca usted por la boca. Es bien importante esto, y este inicio es súper importante que usted lo tenga en cuenta, porque de aquí va a partir todo lo que vamos a aprender. Romanos, capítulo 10, versículo 10, dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien, Pablo dice aquí que nuestra salvación depende de la confesión de nuestra boca. ¿Salvación de qué?
de todas nuestras necesidades, no solamente de salvación, de vida eterna. Dios nos dio una boca para que a través de ella hagamos lo que Él hizo. ¿O usted cree que lo que Dios hizo de lo que no se veía y ahora se ve, por qué lo hizo? Porque tenía fe. Lo hizo porque tenía fe y conectó su fe con su boca, con lo que salió de su boca, lo conectó y se materializó, se volvió materia. Dios construyó de lo que no se veía lo que se ve. Ahora, lo interesante del asunto es que Génesis dice en el primer capítulo que nosotros somos hechos a imagen conforme a la semejanza de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos lograr con nuestra fe? Imagínense la dimensión de lo que Dios logró. Dios logró lo que logró por fe. Somos hechos a imagen conforme a semejanza. No les voy a explicar las palabras hebreas ahí, pero tienen un significado espectacular. Usted es la sombra de Dios. Usted puede hacer lo que Dios hizo a través de la fe. Jesús lo dijo. Lo que yo he hecho, ustedes lo pueden hacer y aún más. Y eso lo vamos a explicar por qué la gente no lo hace. ¿Por qué no se ven milagros cotidianos en nuestras vidas o alrededor de nuestras vidas diariamente? ¿Por qué, por ejemplo, oramos por un enfermo y no se nos sana? ¿Por qué oramos por una situación y la situación empeora? ¿Sigue siendo igual o empeora? ¿Por qué? ¿Por qué? Si todo lo podemos lograr, Jesús lo dijo y usted lo puede hacer. Sigamos avanzando. Vamos a hacer esta serie, estos capítulos van a ser cortos para no cansarlos a ustedes porque quiero que estén conectados conmigo todos los jueves a las 8 de la noche. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras que hablamos hacen que las cosas a nuestro alrededor se muevan, sucedan y se materialicen ante nuestros ojos. Cuando hablamos palabras de fe, las montañas son removidas. La fe ejecuta tanto lo positivo como lo negativo, como lo dije al principio. Usted tiene en su lengua el arma más letal que se pueda imaginar. Si la usa con una fe positiva, tendrá victoria. Pero si la usa con una fe negativa, será derrotado eventualmente y muerto si es posible. Porque la Biblia dice ahí que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y por su lengua saca la fe que usted tiene. Si usted maldice, tiene una fe negativa. Si usted habla pequeñeces, tiene una fe negativa. Pero si usted es propositivo, si usted confiesa la palabra, entre otras cosas, la palabra de Dios tiene alrededor de 7,000 promesas. Y esas 7,000 promesas están esperando que usted le aplique fe para ejecutarse, para llevarse a cabo, para materializarse ante sus ojos. Eso es lo que les quiero enseñar en esta serie. Marcos capítulo 11, versículo 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Parece un trabalengua, pero son palabras de Jesús. Este es un versículo letal, impactante, para todos aquellos que desarrollamos fe. Las palabras constituyen una poderosa fuerza, y usted lo puede ver en ese versículo, en la vida del creyente. Ellas son materia que vibra. La palabra es materia que vibra. Y la materia, como ya lo dije, no se destruye, solo cambia de estado. Pregunta: ¿qué estamos necesitando cambiar hoy en nuestras vidas? ¿Necesita usted cambiar el tipo de confesión que está haciendo? Posiblemente. ¿Cuánto necesitamos escuchar la palabra de Dios y que ella pueda ser plasmada en nuestro corazón? Porque a medida que esto sucede, que plasmamos la palabra de Dios en nuestro corazón, nuestra fe va a empezar a crecer. La fe es la palabra griega pistis, como les dije, y significa que lo que usted diga es hecho. Es lo que dice aquí Jesús en Marcos 11, 23. Ahora, el mayor enemigo de la fe es la duda. ¿Por qué? Porque con la duda usted elimina toda posibilidad de victoria. Es lo que Jesús dice aquí: porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice.
Lo que diga le será hecho. La palabra hecho, la palabra griega lale, significa que lo que usted va hablando cuando va caminando en la parte de atrás se va llevando a cabo. Ahora la pregunta es, ¿qué habla usted? Tiene mucho que ver la fe con lo que usted dice. De la abundancia del corazón la boca habla. Seguimos en este estudio espectacular. Primera Pedro 1.7 dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro dice que nuestra fe es probada, como el oro, con fuego. Hay varios enemigos de nuestra fe. Los vamos a ver en el transcurso de esta serie de fe, de esta serie, de este estudio profundo que vamos a realizar acerca de la fe. Su objetivo, el de estos enemigos de la fe, es no permitir al creyente operar en fe. Por supuesto que cuando el creyente no opera en fe, no puede ver las promesas de Dios. Eso es elemental, Watson. A menudo nos preguntamos, ¿cómo podemos vencer al enemigo, las circunstancias y los problemas? La respuesta es simple y llanamente por fe. Todas las circunstancias adversas en su vida, usted las puede lograr, usted las puede vencer por fe, con fe. Ese es el arma más letal que usted como ser humano tiene. Usted como ser humano tiene un arma poderosa y letal. Termino con un último versículo. Primera Juan, capítulo 5, versículo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amigo. Usted no puede vencer ninguna circunstancia en la vida si no lo hace por fe o a través de la fe. O la fe como un mecanismo, como un medio para vencer las circunstancias. Aquí se nos dice que nuestra fe vence al mundo. ¿Qué es el mundo? Un sistema que opera contrario a lo espiritual. Y la fe es espiritual. Y por eso el mundo te muestra lo contrario a la fe. El mundo opera por los sentidos. Y los sentidos son contrarios a la fe que Dios ha depositado en nuestros corazones. Como hijo de Dios, usted y yo tenemos que desarrollar nuestra fe para poder caminar en ella. Si usted no desarrolla su fe, si usted no conoce las características simples y elementales de la fe, a usted le va a quedar muy difícil vivir en un mundo espiritual. Porque el mundo espiritual, el de Dios, el reino de Dios, que es espiritual, se mueve en base a fe. Si usted no puede vivir en fe, usted está condenado a perder permanentemente. Esta serie que Dios ha puesto en mi corazón realizarla todos los jueves a las 8 de la noche, voy a subir el video a mi canal de YouTube, que también es Hoffman Pacheco Gómez. Los que la quieran ver ahí, incluso el video pues va a quedar grabado aquí, obviamente, en mi perfil de Facebook. Pero esta fe a usted le va a permitir ser una persona diferente en unas semanas. Yo no le ofrezco una fórmula mágica como por ejemplo lo ofrecen los brujos o los hechiceros. No. Yo le ofrezco que usted desarrolle su fe, porque usted tiene fe. Así sea como un grano de mostaza. Pero usted tiene una fe. Y se la vamos a ayudar a desarrollar en este estudio para que usted se convierta en una persona victoriosa. Si usted no tiene fe, usted no va a llegar a ninguna parte. Porque en el reino de Dios se mueve por fe. El reino de los cielos se mueve por fe. Mire, lo que vamos a aprender desde hoy en adelante, el próximo jueves, es una cosa maravillosa. Les voy a enseñar algunos vocablos griegos, la significancia de esos vocablos aplicados a la fe de su vida, que hoy en día que usted puede desarrollar. Usted va a volar, literalmente. Usted va a ser una persona diferente si aplica cada uno de los principios de fe que yo le voy a enseñar a partir de hoy jueves. El próximo jueves nos vemos a las 8 de la noche por nuestro Facebook Live. No se te olvide
olvide compartir el video. Si tú crees que alguna persona necesita escuchar de fe, pues no se te olvide, comparte este video. No te cuesta nada. Es gratis. No estoy cobrando por eso. No estoy diciendo, mándenme una ofrenda que voy a predicar. No, no. Esto es totalmente, Dios me lo regaló, yo lo regalo. Todo lo que recibo de Dios es de los hijos de Dios. Así que Dios los bendiga en abundancia, en prosperidad, en salud, a ustedes y a su familia. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, hora de Colombia.